A continuación vamos a enseñarte a cómo crear circuitos dentro de Tinkercad. En este caso veremos que está la posibilidad de crear diseños 3D, la posibilidad de crear circuitos o la posibilidad de crear bloques de código. En este caso, como estamos explicando la parte de electrónica, vamos a enseñar a usar Tinkercad para crear circuitos. Nos situamos en la sección del lado izquierdo circuitos y veréis que podemos crear nuevos circuitos. Al darle al botón crear nuevo circuito, lo primero que haremos es fijar un nombre. En la parte superior él tiende a poner nombres aleatorios. Aquí en este caso vamos a crear un circuito básico, pondremos ese nombre y pulsaremos Enter. En el lado derecho tenemos un panel con los diferentes componentes que vamos a poder encontrar en Tinkercad. Inicialmente solo hay seleccionados por defecto elementos o componentes básicos, pero podemos seleccionar entre componentes básicos o ver todos. En este caso podemos incluso ver más categorizado las diferentes categorías de componentes que podemos encontrar. Si vamos a básico, es justamente una parte en la que los componentes que vamos a encontrar son los básicos, ¿vale? Componentes básicos. Los starters son ya circuitos preconfigurados básicos. En este caso ya veremos que han creado unos circuitos en los que ya se han asociado tanto componentes múltiples, creando unos pequeños circuitos que ellos llaman starters. Y en este caso también tenemos la opción de poder trabajar con Arduino. Arduino es una placa electrónica que permite, mediante programación, controlar sensores y actuadores. En este caso vamos a construir un circuito básico, por lo tanto vamos a seleccionar componentes básicos y vamos a arrastrar aquí los componentes que vamos a usar para nuestro primer circuito. Lo primero que arrastraremos es una pila o batería, ¿vale? En este caso una batería de 9 voltios. Fíjate que al situarte encima de la pila podemos hacer girar la pila, ¿vale?, para ponerla en la mejor disposición en nuestros circuitos. Arrastraremos un diodo LED. Un diodo LED es un dispositivo que luce, pero tiene polaridad. Si observáis, tiene un cátodo y tiene un ánodo. El ánodo es el positivo, por lo tanto habrá que unirlo con el positivo de la pila, y el cátodo es el negativo y habrá que unirlo con el negativo de la pila. Un diodo no se puede poner directamente en un circuito sin una resistencia limitadora, porque la tensión de 9 voltios rompería el diodo. Vamos a observar este procedimiento. Vamos a unir directamente el diodo con la pila y vemos qué pasa. Vamos a situarnos en el positivo de la pila, vamos a conectar un cable y lo vamos a llevar al ánodo, que es el polo positivo del diodo. En este caso, ánodo. Bien, tenemos aquí la posibilidad de establecer hasta el color del cable. Nuevamente, por convención, el positivo solemos pintarlo en color rojo. En este caso vamos a situar el diodo en esa posición y ahora nos tocaría cerrar el circuito por el polo negativo. En este caso aquí, un poquito ahí, y aquí lo conectaríamos con el negativo. Vamos a situarnos, cambiamos el color negro y en este caso ya tenemos nuestro primer circuito. ¿Qué estaría mal aquí? Pues la aplicación de 9 voltios sobre un diodo. Lo que haríamos es que al no limitar la corriente eléctrica que pasa por el circuito, ya que un diodo tiene una resistencia muy baja, la intensidad sería muy alta y rompería el diodo. Vamos a iniciar la simulación para ver qué pasa. El botón iniciar simulación permite que este circuito se ponga a funcionar. Observar que en este caso el diodo ha estallado, ¿vale? Recordar la razón. Entonces, para arreglar esta situación, ¿qué vamos a hacer? Para arreglar esta situación vamos a situar, y esto da igual, una resistencia limitadora. Estas resistencias, ¿vale?, las podemos ubicar en cualquier parte del circuito mientras vaya en serie. Me da igual ponerlo en el negativo, ¿vale?, que en el positivo. En este caso vamos a situarnos aquí, vamos a situar en el color negro, vamos a ponerlo aquí y vamos a conectar con el negativo. Vamos a poner los colores y vamos a hacer que el circuito quede un poquito vistoso. Si os dais cuenta, es el mismo circuito que antes. La diferencia es que ahora la corriente circula, bueno, por convención, del positivo, pasa por el diodo, pasa por la resistencia y llega hasta el negativo. Recordar, salimos del positivo, llegamos al diodo, pasamos por la resistencia y llegamos al negativo. Circuito cerrado. Pero ¿cuál es la diferencia? Que esta resistencia limitadora, que tiene un valor de 1 kilo ohmio, aunque aquí podríamos establecer otros valores, por ejemplo 330 ohmios, con lo cual podríamos cambiar el valor de la resistencia. Veis que el código de colores que representa la resistencia ya ha cambiado. Haría que la intensidad que circule por el diodo sea menor al aplicar 9 voltios y evitar en la simulación que el diodo se destruya. No sé si en este caso dice la corriente a través del LED es de 20,9 miliamperios, mientras que el máximo recomendado es 20. Fijaos que en este caso nos están advirtiendo que el diodo no se ha llegado a romper, pero que la corriente eléctrica o la tolerancia que ha puesto el fabricante para este diodo son 20 miliamperios y sin embargo le está atravesando 20,9. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Aumentar esta resistencia un poquito más, ¿vale?
Y en este caso, detener la simulación, volverla a iniciar. Fijaros que el diodo enciende y ya no hay un warning. ¿Por qué? Porque esta resistencia limitadora hace que la corriente eléctrica que circule por el diodo sea inferior de la tolerancia que ha puesto el fabricante. Bueno, ya que hemos aprovechado a explicar cómo funciona un circuito básico, vamos a aprovechar también a poner otros componentes que no son nada más que dispositivos que nos permiten medir. Son dispositivos de medida, como es el caso de un multímetro. Un multímetro es un dispositivo con capacidades para medir 3 magnitudes vinculadas a la ley de Ohm, que es la tensión, la intensidad y la resistencia. En este caso, como ya hay una lección monográfica de ese tipo de dispositivos, simplemente me voy a limitar a poner un polímetro o un multímetro, y para ello tengo que seleccionar todos los componentes. Observar que al poner todos los componentes, aquí hay una remesa de componentes adicionales. Encontraréis en la parte inferior los circuitos, ¿verdad? En este caso el multímetro, que ya si os dais cuenta está en la categoría de instrumentos y no está en la categoría de general, ¿vale? O componentes. En este caso, ¿veis? En este caso estos son dispositivos de salida, que serían lámparas, diodos, tiras de diodos LED, motores, servomotores, etcétera. Vamos a la parte de instrumentos y vamos a arrastrar aquí un instrumento de medida, como en este caso es el polímetro. El polímetro, como decía, podía medir la intensidad, que se mide en amperios, por eso aquí podemos observar que aparece la letra A de amperios, la V de voltaje o voltios y la R de resistencia. Imaginaos que yo quisiera medir una resistencia. Pues entonces lo que haría es, lo primero, si voy a medir una resistencia, el circuito no puede estar alimentado con energía, porque la resistencia es un dispositivo componente pasivo. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir a componentes básicos, voy a arrastrar aquí una resistencia, observar, la vamos a hacer girar para que esté en mejor disposición y la vamos a poner junto al polímetro, ¿vale? Voy a hacer esto un poquito más grande para que lo veáis. Vamos a situarnos, aquí da igual la polaridad, porque una resistencia no tiene polaridad. Vamos a poner negro, negativo, positivo, rojo, y en este caso vamos a cambiar el polímetro para que mida resistencia. Observar que en este caso eso se hace no desde la botonera, sino aquí, donde al cambiar, ¿veis? Cambia resistencia. Si yo inicio la simulación, no solo se enciende el diodo, sino que el polímetro está midiendo una resistencia, que en este caso, como podéis ver, es de 1 kiloohmio, ya que evidentemente hemos arrastrado una resistencia de 1 kiloohmio. Detenemos la simulación, nos ponemos encima y observamos que es 1 kiloohmio, con lo cual el polímetro está midiendo correctamente. Bueno, ya hemos aprendido a cómo utilizar el polímetro para medir resistencia. Vamos a eliminar la resistencia, para eso utilizaremos la papelera. No quiero eliminar en este caso el polímetro, y lo que queremos ahora es medir tensión. Entonces nos vamos a poner en voltaje, ¿veis? El polímetro cambia a voltaje, nos vamos a situar en el polímetro, vamos a llevarnos este cable negro directamente al polo negativo de la pila, hacemos clic y juntamos con la pila. Vale, en este caso es el color negro. Y recordad que en este caso vamos a ponernos con el positivo, aquí, perdón, aquí y aquí. Y recordad que este le suelo poner cable rojo. En este caso estamos directamente, ¿veis? El polo negativo a la pila, el polo positivo a la pila, midiendo directamente. ¿Qué tendría que darnos el polímetro al medir? Pues lógicamente la tensión de la pila, 9 voltios. Como ya lo tenemos en tensión, solo hay que iniciar la simulación, el diodo se enciende y veréis que en este caso nos da próximo a los 9 voltios, porque la pila tiene tolerancia, nos da exactamente los 9 voltios. Bueno, pues habéis aprendido a hacer circuitos básicos, en este caso un circuito con resistencia de diodo y el uso de un polímetro, ¿vale? De todas las maneras, a lo largo de las diferentes prácticas con electrónica usando Tinkercad os enseñaremos a hacer diversos circuitos. Esto simplemente es una introducción al simulador. Recordad de tener la simulación, ¿vale? Para que el circuito ya deje de funcionar. Y hemos aprendido a usar el diodo LED, una resistencia limitadora y la pila. Y en este caso, como utilizando el multímetro, medir tensión y resistencia. Más adelante, en la lección de multímetro, nos enseñarán a medir las diferentes magnitudes y aplicar la ley de Ohm, tanto a nivel teórico como luego a través del instrumento a medirla.